Vamos a presentar ahora las asíntotas oblicuas de una curva. En los módulos 15 y 16 presentamos dos tipos de asíntotas que son importantes y que ayudan en el trazado de una curva en el plano cartesiano. En esos módulos hablamos de las asíntotas horizontales y de las asíntotas verticales. Recordemos que las asíntotas horizontales de una curva son rectas de la forma y igual a k, donde k es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Las asíntotas verticales presentan la siguiente particularidad. Son rectas de la forma x igual a donde el límite cuando x tiende a puede ser por la derecha, por la izquierda o simplemente por a de f de x es más o menos infinito. Nuestras llamadas asíntotas oblicuas ya van a corresponder a rectas de la forma y igual mx más b. Son rectas que presentan esta particularidad, rectas de la forma y igual a mx más b, y son tales que la distancia desde cualquier punto de la curva a la asíntota, esta distancia va tendiendo a cero a medida que la variable x o y toma valores grandes en valor absoluto. Entonces, ¿cómo se nos van a presentar estas asíntotas? Estas asíntotas, como lo dijimos, son rectas de la forma y igual mx más b, donde el límite cuando x tiende a infinito de la función menos la recta tiende a cero, o el límite cuando x tiende a menos infinito de la función menos la recta tiende a cero, o ambas simultáneamente. Cuando nuestra curva que nosotros estamos tratando tiene asíntotas oblicuas, se pueden determinar lo que es la pendiente de la asíntota y el intersecto con el eje y por estas dos fórmulas. M es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre x. Y el intersecto b con el eje y es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx. Existe, sin embargo, entendiendo de que la asíntota es una recta en el infinito, podríamos hablar también de la pendiente. La interpretación que le hemos dado a la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, la m de la asíntota, podríamos hablar que en el infinito es el límite cuando x tiende a infinito de f' de x, la derivada, entendiendo de que esa es la interpretación geométrica que le hemos dado a la derivada. Sin embargo, cuando la función que nosotros estamos analizando para determinar las asíntotas oblicuas de una curva presenta una forma particular, es decir, cuando f de x es una función racional, recuérdese que es el cociente de dos polinomios, p de n de x es un polinomio de grado n, q su m de x es un polinomio de grado m, vamos a decir que esa función tiene una asíntota oblicua siempre que n sea igual a m más 1. N, recuerde que es el grado del numerador y m es el grado del denominador. ¿Qué significa esto? Que una función racional tiene una asíntota oblicua siempre y cuando el grado del numerador supere al grado del denominador en una unidad. ¿Cómo podemos entonces determinar la asíntota? Podemos usar las dos fórmulas que dimos anteriormente para determinar el intersecto b con el eje y la pendiente usando estas fórmulas. Sin embargo, existe un método práctico más sencillo que es considerando el cociente entre p de x y q de x. Como por ejemplo, consideremos la función f de x dada por x3 menos 2x2 más 1 sobre x2 menos 3. Vamos a analizar la existencia de las asíntotas horizontales
las verticales y oblicuas de la función definida por esta expresión. Recordemos, las asíntotas verticales son rectas de la forma, cuando estamos haciendo referencia a la función, las asíntotas verticales son rectas de la forma x igual a, donde el límite, cuando x tiende a A, de f de x, la función que estamos analizando, tiende a más o menos infinito. Si nosotros entonces estamos analizando esta función, la función f de x igual, raya de fracción, x3 menos 2x2 más 1 dividido x2 menos 3. Si factorizamos esta expresión, la del denominador, podemos escribir esto como x3 menos 2x2 más 1. En el denominador tenemos una diferencia de cuadrados que se puede factorizar como x menos raíz de 3 por x más raíz de 3. Y dijimos, cuando vimos las asíntotas verticales, que eran asíntotas verticales de una curva, todos los valores de x que anulaban el denominador. En este caso, podemos observar que x igual a raíz de 3 y x igual a menos raíz de 3 son asíntotas verticales de la curva. De la curva que va a determinar y igual a esa de función f de x. Son asíntotas verticales. Podemos mirar un primer intento de lo que va a ocurrir con la curva en el plano cartesiano. Las asíntotas verticales van a ser menos raíz de 3 y más raíz de 3. Recta x igual a menos raíz de 3 y la recta x igual a raíz de 3. Entonces, ¿cómo vamos a poder determinar las llamadas asíntotas oblicuas? Bueno, preguntémonos por las verticales. Las verticales no existen. Esta función no tiene asíntotas verticales. ¿Por qué no tiene asíntotas verticales? ¿Por qué? Porque cuando x tiende a más o menos infinito, el límite cuando x tiende a más o menos infinito de este cociente x3 menos 2x2 más 1 dividido x2 menos 3, esto va a tender a más o menos infinito y debe ser un valor real. Analicemos entonces las asíntotas oblicuas. El grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador. De acuerdo a lo que hemos visto, se presenta una asíntota oblicua de la forma y igual mx más b. Dijimos, podemos determinar m y b por las dos fórmulas que presentamos anteriormente. Sin embargo, existe un procedimiento algebraico que es el siguiente. Efectuamos la división entre x3 menos 2x2 más 1, la división usual que nos enseñaron en bachillerato, x2 menos 3, x3 dividido x2 da x, más por más da más, pasa con menos, más x por menos 3 queda, menos 3x pasa, más 3x. Simplificando esta expresión, esta se cancela, queda menos 2x2 más 3x más 1. Podemos continuar la división. Menos 2x2 dividido x2 da menos 2, menos por menos da más, menos por más da menos, pasa con más, 2x2, menos por menos da más, pasa con menos, 6. Simplificando esta expresión, queda 3x menos 5. Aquí ya no se puede efectuar la división. ¿Por qué? Porque el grado del residuo es menor que el grado del divisor. Sin embargo, esta fracción, x3
menos 2x2 más 1 dividido x2 menos 3, la podemos escribir como el cociente x menos 2 más el residuo 3x menos 5 dividido el divisor x2 menos 3. Si nosotros llamamos, esta es la función y, este es el y de la curva. Esta parte que tenemos acá es el y de la asíntota. En consecuencia, la asíntota que nosotros estamos buscando, oblicua, es y igual x menos 2. Esta sería la asíntota oblicua. Entonces, si tenemos el y de la curva y este es el y de la asíntota, podemos escribir la siguiente, de que la diferencia entre el y de la recta, el y de la curva y el y de la asíntota, de aquí podemos deducir de que el y de la curva menos el y de la asíntota es igual a 3x menos 5 dividido x2 menos 3. ¿Para qué se escribe eso en esa forma? Pues para analizar el comportamiento de la curva cerca de la asíntota en más o menos infinito. Miremos, por lo tanto, el comportamiento del y de la curva menos el y de la asíntota cuando la variable x tiende a más infinito. Cuando la variable x tiende a más infinito, 3x es un número grande positivo, menos 5 pues no le hace mella como se dice. x2 es un número muy grande, el 3 tampoco pues lo afecta para nada, o sea que esto va a tender a un número que es positivo. ¿Qué se está diciendo ahí? Que el y de la curva menos el y de la asíntota es positivo. Eso es lo que está indicando. O en otras palabras, el y de la curva es mayor que el y de la asíntota. ¿Qué va a significar esto? Va a significar lo siguiente, que el comportamiento en el plano cartesiano, en el infinito, si esta es la asíntota, el comportamiento, el y de la curva, va a superar al y de la asíntota. Este es el y de la asíntota. Quiere decir que la curva viene por encima, en el infinito. Observes esta diferencia. El y de la curva menos el y de la asíntota debe ser positivo. Similarmente, analicemos ahora qué sucede cuando la variable x tiende a menos infinito. La variable x va a tender a menos infinito. Analicemos esto. El comportamiento del y de la curva menos el y de la asíntota. Cuando x tiende a menos infinito, 3x va a tender a un número negativo supremamente grande. Entonces, esto va a ser un número negativo. Cuando x tiende a menos infinito, esto va a tender a un número positivo. ¿Qué podemos decir entonces? Que el cociente va a tender en el infinito, va a tender a 0, pero a 0 por la izquierda. Podemos decir entonces, en este caso, que el y de la curva menos el y de la asíntota va a ser menor que 0, va a ser un número menor que 0. Esta desigualdad significa de que el y de la curva en el infinito negativo va a ser menor que el y de la asíntota. ¿Qué está indicando esta desigualdad? Que en el infinito el y de la curva es menor que el y de la asíntota. Es decir, el y de la asíntota está superando al y de la curva. En este caso, si esta sigue siendo el comportamiento de ella, en el infinito se va a tener este comportamiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? El y de la curva es más negativo, está por debajo del y de la asíntota. Eso es lo que va a significar en el plano cartesiano el comportamiento de ella. Un trazo un poquitico más elegante que el que acabamos de presentar es el siguiente.
habíamos dicho, la recta y igual x menos 2 es la asíntota que la obtuvimos por división. Para valores grandes de x, pero positivos, el y de la curva supera el y de la asíntota. Eso es lo que nosotros estamos indicando aquí. Eso es lo que nosotros estamos indicando aquí con este trazo, que el y de la curva en el infinito supera al y de la asíntota. Cuando x tiende a menos infinito, el comportamiento que nosotros acabamos de analizar es este. Para valores grandes de x, pero negativos, el y de la asíntota está por encima del y de la curva. Reuniendo entonces la información que tenemos con respecto a las asíntotas, a las asíntotas verticales y a las asíntotas oblicuas, podemos tener un trazo de esta naturaleza. El comportamiento de ellas es de esta forma. Aquí lo teníamos en el papelógrafo. Las asíntotas verticales, habíamos dicho, son x igual a menos raíz de 3 y x igual a raíz de 3. Con este comportamiento, ¿qué esperamos? La curva viene en esta dirección. Cuando tú analices el comportamiento de la curva cerca de la asíntota vertical, te tienes que encontrar con este tipo de comportamiento. Es decir, cuando x tiende a raíz de 3 por la derecha, el valor de la función es positivo. ¿Esto qué significa? El comportamiento de la curva en este tramo, en menos infinito. Significa de que cuando te aproximes a x tienda a menos raíz de 3, pero por la izquierda, este va a ser el comportamiento de la curva. Entonces aquí es donde uno empieza a sospechar cómo es el trazado de la curva. El trazado de la curva nos lleva a sospechar, y eso es lo que nosotros vamos a mostrar más adelante, de que esta curva tiene que tener algún comportamiento de esta forma cuando la tracemos. Y vamos a poder determinar este punto que ha de corresponder a un mínimo relativo de la función. Igualmente este comportamiento de la asíntota con este comportamiento nos lleva a sospechar de que, y eso lo verificaremos, de que la curva tiene que tener una aproximación de esta forma y va a existir un máximo relativo de la función en un punto en todo este tramo. Ahora, si analizamos nuevamente la función que estamos considerando, la función, recordemos que estamos considerando es f de x igual a x3 sobre x3, una expresión polinómica en x3, los únicos puntos para los cuales no existe la función, hemos dicho que son menos raíz de 3 y raíz de 3, este otro punto. Tiene que haber parte de gráfica a la izquierda de menos raíz de 3, tiene que haber gráfica a la derecha de raíz de 3 y tiene que haber gráfica también acá. La curva en los únicos puntos que no existen es en menos raíz de 3 y en raíz de 3. Entonces, es de sospechar, y eso es lo que tienes que verificar con la ayuda del tutor, de que el comportamiento de la curva cuando x se aproxima a menos raíz de 3 por la derecha, tiene este comportamiento la curva. Y que cuando x se aproxima a raíz de 3 por la izquierda, este va a ser el comportamiento de la curva. Es más, no sé, la curva tiene que atravesar de alguna manera continua, tiene que atravesar el eje X, tiene que atravesar el eje Y. Y de aquí, por ahí derecho, estamos respondiendo una de las preguntas básicas que habíamos formulado. ¿Puede una curva tener asíntotas verticales, horizontales y oblicuas? En este caso particular, la curva que estamos considerando, que habíamos dicho que era la función f de x igual a x3 menos 2x2 más 1 sobre x2 menos 3, tiene asíntotas verticales y tiene asíntota oblicua. Y un caso particular también es el siguiente, que responde también a una de las preguntas básicas. ¿Puede una asíntota cortar la curva? Estamos mostrando, y eso es lo que vamos a ver más adelante cuando veamos el trazado de curvas, de que esta curva que hemos considerado ha de cortar la asíntota en algún punto.
en algún punto, cuando la tracemos de alguna manera, va a cortar la asíntota en este punto. Bien, de esta manera hemos culminado nuestra programación correspondiente a las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas de una curva. Recordemos, las asíntotas no hacen parte de la curva, únicamente nos ayudan a comprender cuál es el comportamiento que presenta la función cerca de ellas cuando la variable x o y o simultáneamente toman valores grandes en valor absoluto. Les agradezco mucho la atención que se han servido prestar y hasta pronto.